So here is my shared screen. I need to share the screen. Go. Alrighty, so la lección por hoy, características de las funciones cuadráticas, parte 2. Y otra vez, ¿cuáles son las partes clave de una función cuadrática que puede identificar mirando su gráfico? Y hoy tenemos otro ejemplos y otros contextos para cuadráticas. El primero contexto es cuadráticas temerarios, daredevils. Okay. En este caso los temerarios son divertidos de ver, pero te imaginas que te disparan con un cañón a 40 millas por hora. No, no para mí. Ok, so aquí es el contexto para ejemplo 1. Ok, un temerario y un cañón. Ay. Este gráfico muestra la altura de un temerario después de recibir un disparo de un cañón. ¿Qué tan alto estaba el temerario cuando recibió un disparo del cañón? Marque en el gráfico dónde está el punto de partida. El punto de partida, no el máximo. Okay. ¿Cuál es el valor inicial, en otras palabras? Right, so let's see. Okay. Boom. Haha. Ok. Miren mi pantalla y es posible miren las respuestas para sus para todos los estudiantes. Ok, miren, es más o menos está bien. Pero los estudiantes que marque en el gráfico la intersección Y es este punto, es el punto de partida, el valor inicial. Es la altura para el temerario cuando recibió. Ok. So, mira. Aquí, la solución. Este punto aquí, el intersección Y, es a la altura 16 pies. Y es el punto de partida. Okay. ¿Entiendes? Es el gráfico mirando otros valores cuáles menos de este punto, pero también esta parte del gráfico no es posible porque es tiempo negativo. No es posible. Entonces, el valor inicial o el punto de partida es el intersección Y.
sounded like that's what I wanted to say in my head. But did that make sense, Mr. Morales? Yes, it did. I can go over it. Yeah. Jóvenes, cuadráticas de temerarios. Los temerarios son las personas que salen lanzadas de un cañón. Okay, creo que eso es como un evento, no sé si en los circos o no sé en dónde se ven, pero se avientan, salen disparados de un cañón. Entonces nos dice, ¿qué tan alto estaba esa persona o el temerario cuando recibió un disparo del cañón? Ustedes tienen que ir ubicando a qué altura estaba el cañón en esa gráfica. No puede estar en cero porque pues un cañón no puede estar al nivel al ras de la superficie. Entonces estaba a una altura de, me parece que son pies, de 16 pies. Eso lo van a identificar en el eje de Y. Gracias. ¿Tienes preguntas? Y este punto se llama intersección con el eje Y. Okay. Donde el gráfico cruza el eje Y. El intersección Y es un punto importante en las funciones cuadráticas. En este tipo de funciones cuadráticas, la intersección en Y es más o menos el valor inicial con funciones lineal o exponenciales. Okay. La intersección en Y es como el valor inicial. Okay. Otra pregunta. ¿Qué tan alto vuela el temerario en el aire? Marque en el gráfico dónde está el máximo. El máximo altura. El altura máxima. ¿Qué? La altura máxima. Ok. So, por favor, marque en el gráfico. Es para práctica. No es importante correcto o incorrecto, es para práctica. Muy bien. Okay, so, miren todas las respuestas aquí y muchos es correcto. El máximo o la altura máxima está aquí. Okay, muy bien. Y aquí, este es el punto máximo y la altura máxima es más o menos 45 pies y la altura máxima es el tiempo más o menos 1.5 segundos. Y tenemos la coordenada 1.563, 45.063.
el primero número representar segundos, tiempo. El segundo número representar la altura. El valor Y, segundo. Valor X, primero, en la coordenada. Okay. So mostly that is 55. Okay, I'm saying 45. Sorry, thank you. Dang it. 55. Man, I need to practice my numbers more. That's the one thing the app that I use to practice Spanish doesn't do a lot of numbers. I need to practice my numbers. Okay. Gracias. Venga. 55. Ay. Otra pregunta. Después de cuántos segundos el temerario tocara el suelo, marque donde podemos ver este tiempo en el gráfico. Mr. Morales, would you mind helping me say something just while they're answering? Yes. It's important to try to answer these questions to get the benefit of the learning. So if they're not selecting, not making a choice, they're not getting the best opportunity to learn, because actually being wrong creates more learning than being right or not guessing at all. Tienen que estar conscientes de que cuando haya una actividad como la que tenemos ahora, tienen que participar o tienen que contestar lo que les están pidiendo, porque si llegaran a estar equivocados, aún así están aprendiendo. No, esta es una buena oportunidad para que aprendan. Y eso, si llegaran a estar equivocados, es mejor que estar en lo correcto o no adivinar. ¿Por qué? Porque si están equivocados se dan cuenta en qué se equivocaron y aprenden. Por el otro lado, si no intentan participar, si no dan una respuesta, pues ahí sí ni cómo aprender, ¿verdad? Gracias. Okay. So, las respuestas aquí y muchas respuestas es correcto aquí. Es el punto donde el gráfico cruce el eje X. Y es este punto representar una altura 0. Y es cuando el temerario tocará el suelo. Porque no tienes altura. Okay. Y miren la solución. En el gráfico hay dos posibles intercepciones X, pero solo una tiene sentido para nuestro contexto de tiempo. Otro punto es una de tiempo negativo. No es posible. Pero aquí, el punto 3.418,0 dice que después 3.5 segundos, el temerario tocará el suelo. Okay.
Y este punto es el intersección X. Intersección de X. Okay. ¿Entiendes? Sí, ok. Gracias, Daniel. Ok. Siguiente, otro contexto. Gracias. Ok. Cuadráticas del puente colgante. Estás a cargo de construir un puente colgante de 2 torres sobre un gran río con este gráfica aquí. Okay. O figura aquí. Picture. So, tenemos una gráfica aquí que representar la altura sobre la superficie y distancia horizontal. ¿Cuál es la altura de la torre? Identifica la intersección con el eje Y en la gráfica. Escribe la intersección con el eje Y como un punto de coordenadas. I think I selected the wrong choice. It's fine. Yeah, so just use the icon. I meant to do a different type of question there and I forgot to change it, but that's okay. It works. Por favor, en el chat, después identifica la intersección Y. En el chat, escribe la coordenada para el eje, para la intersección del eje. Por favor. Como un punto de coordenadas. Escribe en el chat. So, Daniel, la altura para los 2 torres es igual, pero para este ejemplo, por favor, dime la coordenada para la torre izquierda. Por favor. Gracias. Ok.
Ok. Ok. Perfecto. Ok, miren. Ok. So, para la coordenada, recuerdo, el primero valor es el valor X. En este caso es la distancia horizontal. Y si tú es en la torre izquierda, no tengo distancia. No tienes distancia horizontal. Y entonces el valor X es 0. Es 0. Y el valor Y, en este caso, es 80. ¿Sí? 80. 80. Sí, 80. 80. Ok. So, mira aquí. Buah. Este punto aquí es la intersección con el eje Y. Y las coordenadas son 0,80. Porque el valor X en este punto es 0. No tienes distancia horizontal. Y la altura es 80 pies. ¿Ok? Es muy importante todos los tiempos las coordenadas. El orden es X primero y Y segundo. ¿Cuál es la distancia más corta entre el cable y la superficie del puente? Y otra vez, identifica el mínimo en el gráfico con el punto. Y en el chat, por favor, escribe el mínimo como un punto de coordenadas. ¿Okay? Por favor.
Ok, jóvenes, entonces se dice, ¿quién nos pide? Dice, identifica el mínimo en el gráfico, el punto mínimo. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la distancia más corta entre el cable y la superficie del puente? Superficie otra vez, es el eje de X. Después nos dice, identifica el mínimo en el gráfico. Entonces estamos viendo que, a ver si pasa. Did it change? Ok, muy bien. La solución en este caso es 125,17.5. 125, otra vez, si vemos entre paréntesis, el primer número que tenemos es la X, coma, Y. Ok, entonces para la X, cuando recorre una distancia horizontal, se dice que recorrió 125, pongámosle 125 pies. 125 pies. Y siendo ahí que está apuntando que es el punto más bajo, es a una altura de 17.5 pies. Otra vez, ese es el punto más bajo entre el cable y la superficie. Recuerden que el 125 va a ser X y 17.5 es Y. Preguntas, dudas. Muchachos, es muy importante primero que tú identificar los valores. Importante que, como en este caso, la altura y la distancia. Pero en el punto de coordenadas, el orden es importante. El primero valor en una coordenada es el valor X, todos los tiempos. Y el segundo valor es el valor Y. Okay. No es bueno por reversar el orden. Okay. So, es muy bien que tú identificar los valores. Es muy bien. Pero cuando tú escribes un punto de coordenada, el orden es muy importante. Okay. A ver. Ya. Perfecto. Por favor, en el chat lees que señor Morales escribe. A ver. It moves. Ok. En esta parte, pues nos dice, aquí nos está apuntando otra vez, como la pregunta nos pedía, ¿cuál es el punto más bajo o el punto mínimo? Este aquí es el punto más bajo y se van a identificar, ustedes lo van a identificar como el mínimo o el punto mínimo.
Es ahí donde si ven el punto, la diferencia entre el punto en la curva y la superficie es la distancia más corta. Es el mínimo. So, en las funciones cuadráticas tenemos puntos importantes. Tenemos el máximo, ¿ok? A veces. Tenemos el mínimo, a veces. Dependen que función curvo es positivo o negativo. Y tenemos intersecciones de y intersecciones de X. Pero miren, en este caso, para este ejemplo, no tenemos intersecciones X. No existe. No es posible. En este caso. Ok. So, a veces no tenemos todos los puntos importantes. En este caso, solamente tenemos intersección Y y mínimo. Y es todo. Los puntos importantes, más o menos. En otros casos, en otros ejemplos, es posible tenemos todos. El mínimo, bueno, no todos, pero el mínimo o el máximo y intersección Y y intersecciones X, ¿ok? Pero dependen de curvo, ¿ok? Una más pregunta aquí. Pruébalo todo junto. Marque lo siguiente en el gráfico, todos los puntos. Intersecciones con el eje X, el mínimo, y intersección con el eje Y. Que eso tenemos 4 puntos. Marcar. ¿Ok?
bien, ok. Muy bien, muy bien. Muy bien. So, por favor, miren mi pantalla y miren que muchos puntos es correcta. Es correcto. Sí, muy bien. Ok, so, está muy bien. Gracias. Y aquí es la solución. Aquí el primer punto es las intersecciones con el eje X. Es el punto negativo 1,0 y 5,0. Miren, el segundo número para los dos coordenadas son 0, porque el valor de y en la intersección de x son 0. Y intersección con el eje y es 0,5. Y el valor de x es 0 porque es en el eje y. X no tienes valor. Y entonces el mínimo es 2,9. Okay, muy bien. Y aquí, ¿cuáles son las características de la gráfica de una función cuadrática? Por favor, completar la oración. Las características de una gráfica de una función cuadrática son... Y escribe, por favor, y... Está bien. So, por favor, completar la oración. Y entonces es todo por hoy. Y I'll see you in like 2 weeks.